Bienvenido a un nuevo reto para ser tu mejor versión. ¿Te has cuestionado o has analizado cuántas veces al día te expresas de manera negativa de los demás o de ti mismo? ¿Cuántas veces esos pensamientos a través de la comunicación verbal, corporal o transpersonal o paraverbal impactan e influyen directamente en tu día a día y cómo eso reconfigura tus células y te hace generar una serie de emociones y sentimientos ligados hacia esas cosas negativas que ves o juzgas en los demás? Déjame contarte que Masaru Emoto, un científico japonés, quería ver cómo algunos efectos o elementos no físicos afectaban las moléculas del agua. Después de ser sometida a estos elementos, ser congelada, él las analizaba a través de un microscopio y trataba de mirar en ese microscopio cómo se formaban los cristales del agua. El primer experimento que hizo fue tomar agua desde distintas fuentes. Una de ellas, un río contaminado, un río industrial. Otra de ellas, un río urbano. Otra de ellas, agua de nieve y agua de manantial. Y cuando la examinó a través de su microscopio, después de haber congelado las 4 muestras, pues se dio cuenta que los cristales que se formaban eran así. Date cuenta la gran diferencia que existe entre el agua industrial, totalmente contaminada, muy poco visible su cristal, igualmente del agua de río, y mira cómo a través del agua de nieve y cómo a través del agua del manantial comenzamos a ver lo que sería el cristal un poco más limpio y un poco más claro del agua. Obviamente el agua de manantial es el agua más pura del mundo porque pasa por todo el proceso de filtrado de la tierra. Y obviamente también pues el río industrial va a tener una serie de componentes físicos, contaminantes físicos, que hacen que se vea como se ve en la imagen. Pero Masaru no se quedó ahí. Él quiso ver cómo esos efectos no físicos afectaban el agua. Entonces tomó el agua del río urbano y la colocó en distintos recipientes. Cada uno de esos recipientes los sometió a un estímulo no físico. Y esos estímulos no físicos eran unas etiquetas con unas palabras, o era decirle unas palabras al agua, o era colocarle unas grabaciones, unas conferencias, unos audios al agua, y posteriormente congelarla para examinarla. Miren el resultado tan curioso, y miren cómo se destaca de manera bastante importante aquí en esta parte superior, cómo aquella agua que fue estimulada de manera negativa a través de un discurso de Adolf Hitler, a través, por ejemplo, de palabras como te voy a matar, en fin, cómo esa agua se enturbia a tal punto en que sencillamente el cristal o no se ve o se ve bastante difuso y bastante desagradable. Y mira cómo en la parte de abajo el agua que realmente se estimuló con cosas positivas, como por ejemplo la palabra gracias o como por ejemplo el discurso de la Madre Teresa de Calcuta, sin ser obviamente un tema religioso, cómo comienza a verse un cristal mucho más limpio, un cristal mucho más claro, y obviamente también con la palabra amor. Entonces, démonos cuenta cómo simplemente el hecho de afectar o de darle un mensaje al agua a través de elementos no físicos genera esta gran diferencia en los cristales del agua, en el componente y a nivel molecular. Pues eso mismo te pasa a ti. Eso mismo te pasa a ti cada vez que piensas cosas negativas, cada vez que estás juzgando en los demás, cada vez que estás criticando a los demás, cada vez que dices cosas negativas. Hay personas que son realmente, ¿cómo lo diría?, nocivas para nosotros mismos y para el ambiente. Y seguramente o tú conoces o eres una de esas personas quizás que a todo aquello que sucede a tu alrededor estás siempre teniendo críticas o teniendo comentarios totalmente nocivos y negativos. Pues déjame decirte que esas personas que son así, y si tú eres así, pues sencillamente manejan un nivel energético bastante cargado. Y eso hace que el día a día, en relacionarse con ese tipo de personas, pues sencillamente genere un desgaste, genere un agotamiento. Y cuando tú comienzas también en ese círculo vicioso de repetir y repetir lo negativo, pues sencillamente estás metiéndote en ese nivel bajo de energía, en ese nivel denso de energía donde realmente a veces uno mismo ni siquiera se aguanta, a veces uno mismo ni siquiera está bien estando solo,
porque sencillamente no hay nada, no es capaz de ver absolutamente nada positivo en este mundo, en esta realidad. Y si a eso le sumamos todos los estímulos negativos que recibimos a través de las noticias, de los periódicos, de lo negativo que todos los demás nos transmiten, pues sencillamente nuestra vida comienza a frustrarse, a cerrarse, a estancarse y a generar muchos aspectos negativos, inclusive donde no los hay. Entonces, la invitación y el reto en este momento, como tú lo hiciste con la ley del espejo, con el ejercicio que ya hemos realizado anteriormente en esta serie, pues sencillamente todo aquello que ves en los demás es lo que tú tienes dentro. Así que en este momento el reto a partir de esta semana y ojalá el resto de tu vida es decir la menor cantidad de cosas negativas. Y decir la menor cantidad de cosas negativas porque sencillamente tenemos que decir cosas negativas. Las cosas negativas está bien decirlas cuando lo que vamos a decir le va a aportar y le va a contribuir a la otra persona a mejorar, o me va a aportar o me va a contribuir a mí mismo para mejorar. Pero las cosas negativas que solamente se dicen, que solamente se expresan o se sueltan para poder criticar, para juzgar a los demás y para hacer que los demás se sientan mal, pues sencillamente no llevan absolutamente a nada bueno. Siempre puedes decir lo negativo, siempre puedes decir aquello que no te gusta quizás en los demás, pero lo debes decir y lo debes transmitir a través del amor, a través de la tranquilidad, a través de la paz y a través del ánimo de que esa persona quizás entienda que tu punto de vista es distinto al de él y que quizás no estén gustándote algunas de esas cosas que él hace. Pero omitamos, y el reto, de esta semana es omitir todo lo negativo. Si alguien te dice, oye, ¿cómo estás? Pues bien, como para no preocuparlo, es que la situación está difícil, es que no hay trabajo, es que la economía, es que el crecimiento aquí, es que mire que robaron allá a fulanito, es que mire que... No, dejemos de contagiarnos de esas cosas negativas porque son contagiosas. Así como tú cuando te ríes de manera desaforada contagias a los demás, cuando tú tienes una carga negativa muy grande y transmites cosas negativas a los demás, pues sencillamente ellos también se van a contagiar de eso y van a generar también un ambiente negativo y tóxico. Si tú eres de esas personas que constantemente está diciendo cosas negativas, empieza a reflexionar. ¿Qué es lo negativo que no te permite ser feliz? Transfórmalo y empieza a omitir, darle a los demás lo peor de ti y empieza a darle a los demás lo mejor de ti. Y si tú eres una persona que sencillamente se rodea de personas negativas, hombre, pues sería bueno que te sentaras a hablar con esa persona con todo el cariño del mundo, como lo hicimos también en el reto de comunicación asertiva. Míralo si quieres hacer el ejercicio y dile a esa persona que no te gusta que siempre esté viendo lo negativo, que ojalá te diga de vez en cuando cosas positivas. Pero tú eres quien selecciona cómo eres y con quién te rodeas. Deja de afectarte por los demás y deja de afectar a los demás. Eso es lo importante. Prohibido durante esta semana, prohibido decir cosas negativas, salvo que esas cosas negativas sean dichas con amor y sean dichas para construir algo positivo. De lo contrario, omítelas. Transforma tu punto de vista, transforma tu realidad y contágiale más sonrisas a los demás. Contágiales menos momentos de caos, de estrés, de decepción o cualquier tipo de comentario o expresión negativa a los demás, porque sencillamente eso mismo es lo que tú vas a recibir de ellos. Seamos felices, no estamos aquí para solamente ver lo malo, estamos aquí para ver lo bueno también, y eso depende directamente de cada uno de nosotros. Así que ese es tu reto, cúmplelo, sé muy juicioso y recuerda, di lo positivo, nada negativo, salvo que sea para cambiar. Muchísimas gracias y feliz semana.